Buen día con todos los participantes del presente curso. Vamos a continuar ahora con el módulo 5. Somos Murray Institute, como nos hemos ido presentando. Y el módulo 5 habla sobre los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Esto según la resolución ministerial número 239-2020 del MINSA, ¿no? Entonces nosotros hemos ido viendo que los planes que nosotros debíamos presentar, en este caso el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, debemos desarrollarlo de acuerdo a estos lineamientos, ¿no? Los cuales es de la RM, la 239-2020 del MINSA. Cabe recalcar que estos planes de vigilancia se debe tomar aspectos, por ejemplo, sobre los materiales, qué hacer si tenemos un contagiado. Esto está más referido quizá ya no más con la parte técnica de operatividad, como lo hemos visto en los módulos anteriores, en los cuales decíamos cómo tienes que hacer tu interacción con el cliente, qué áreas debes de tener en tu establecimiento, entre otros. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar estos lineamientos para tener base para la elaboración de un plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. El documento ustedes lo pueden encontrar si escriben en Google, ¿no? Buscan lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Entonces, todo lo que vamos a hablar en esta oportunidad, si es que de repente no te gusta leer, lo vas a poder ver acá aspectos muy puntuales, fundamentales, que van a ser necesarios para que tú ya apliques tu plan, ¿no? Y lo elabores. Bueno, en este caso, en los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgos de exposición de COVID, se ha publicado la RM 239, la 2020 del MINSA, pero también ha habido algunas modificatorias e incluso se han añadido algunos ítems en las cuales se considera en la RM la 265-2020 del MINSA. Entonces, estos dos documentos que ustedes ven aquí, uno en las cuales se está probando el lineamiento y en el otro se adiciona, ¿no? Más que todo se cambia en algunas partes partes de ortografía, ¿cómo se podría decir? De ortografía, ¿no? Se añaden algunas palabras, se quitan algunas palabras, pero más que todo vamos a analizar también justamente estos dos aspectos de estas dos normas para que usted pueda estar actualizado. Bueno, la finalidad de estos lineamientos es la contribución con la prevención del contagio del SARS-CoV-2, ¿no? Más conocido como el COVID-19. Estos lineamientos son generales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, este lineamiento general tiene que ser visto por todos los sectores que existen, ¿no? Entonces, tener en cuenta de, por ejemplo, que tanto sector construcción, minería, deben de tomar en cuenta, pero los protocolos más bien de su operación sí son diferentes. El ámbito de aplicación de este documento técnico contiene disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional, ¿no? Entonces aquí quienes aplican, las personas naturales, jurídicas, servidores y funcionarios del sector público, personal con vínculo laboral y contractual al sector público y privado según corresponda. Entonces, tanto entidades públicas como privadas tienen que basarse en estos lineamientos. Vamos a ver algunas definiciones en las cuales usted deberá tener en cuenta para poder conocer, ¿no? Y más allá, ¿no? De repente usted contrata a alguien para la elaboración del plan. Sin embargo, si viene una fiscalización de repente así no nada, usted deberá tener en cuenta estos conocimientos, ya que de repente usted es el gerente y usted siempre está ahí con el negocio, ¿no? Es el dueño del negocio. Pueda usted responder, ¿no? También, ¿no? Lo que quizá los términos que hablan los fiscalizadores. En la parte de desinfección, ¿no? Es la reducción por medio de sustancias químicas y o métodos físicos el número de microorganismos presentes en una superficie hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud, ¿no? En este caso se tiene muy en cuenta lo que es la desinfección. Incluso para la reanudación tú debes de tener
tu certificado en las cuales una empresa te brinde, ¿no? Que tú has desinfectado tus ambientes. Y ojo, tener cuidado, ¿no? Porque en estos tiempos a veces la desesperación hace que puedas contratar tú a cualquiera, pero de repente él no te puede certificar. Entonces debes tener mucho en cuenta esa parte y preguntarle, ¿no? Si tiene la certificación del MINSA a esa empresa. El empleador, ¿no? Toda persona natural o jurídica, privada o pública, ¿no? En este caso personas con negocio, igual, ¿no? Las personas naturales, entre otros. O los EPPs, que son los equipos de protección personal. Los grupos de riesgos, en la cual lo definen acá, es el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo que con complicaciones de COVID, que son las que presentan mayores de 60 años y que quienes cuentan con morbilidades con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer u otros estados de inmunosupresión. En este caso, por ejemplo, en esta resolución habla de, acá el enlace, el conector es la palabra I, ¿no? En la RM, la 265 lo cambian por O, ¿no? Entonces, en este caso, los grupos de riesgos mayormente de repente tú tienes en tu establecimiento personas de mayores de 60 años, ¿no? Y de repente, de acá, por ejemplo, voy a entrar primero solamente a las definiciones, que es un grupo de riesgo, ¿no? Otro, la reincorporación al trabajo, que es el proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la enfermedad de COVID-19 y está de alta epidemiológica, ¿no? Puede ser que tu trabajador haya contraído, pero puede ser que a la misma vez, pasado el tiempo de aislamiento, se haya recuperado, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental que también lo consideran aquí en la norma. Entonces, este protocolo exige la seguridad en el manejo y entrega del alimento, ¿no? Por ejemplo, acá está muy dinámico esta parte de lo que publicaron en el MINCETUR, que es, ¿no? La receta para un plato seguro, ¿no? Una mascarilla, ¿no? Para evitar de repente que es por ahí, ¿no? Un estornudo, las gotículas, una cofia para el cabello, dos guantes, un mandil de plástico, ambiente limpio y desinfectado, desinfectantes para manos y superficies, tanto el alcohol en gel u otras soluciones para desinfección, solo personal necesario y en este caso, ¿no? Se debe tener el personal solamente necesario, evitar tener mucho personal, la distancia al entregar o al recibir el pedido, ¿no? En esta norma también habla acerca del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Este es un documento, como lo dice acá, ¿no? Que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo a COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual deberá ser aprobado para el reinicio de las actividades. Entonces, una vez que pasamos por la etapa 1 del produce, pasamos a esta etapa 2, en las cuales tenemos que gestionar el segundo permiso que está a cargo del MINSA, ¿no? Otra definición, los puestos de trabajo con riesgos de exposición de SARS-CoV-2, ¿no? Acá en esta norma lo definen tres grupos de riesgo, ¿no? En las cuales, que va a depender de repente la clasificación según el tipo de actividad, ¿no? Como les decía, ¿no? Va a depender el rubro en que se estén alineando. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Los niveles de riesgos lo clasifican primeramente acá en riesgo bajo de exposición o de precaución. ¿Quiénes son, no? O sea, ¿quiénes nosotros dentro de nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID, a quiénes consideramos, ¿no? Porque te van a pedir, ¿no? En las cuáles son tus trabajadores, en qué grupo de riesgo está. Y incluso eso lo vamos a ver más adelante en este video en el anexo 1, ¿no? Cómo tú debes de clasificar a tus trabajadores. En este caso, en este riesgo bajo de exposición, son aquellos, dice, que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que estén infectados de COVID, ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Vamos a ver. En este caso de riesgo bajo,
Por ejemplo, las personas que no pueden tener quizá de repente contacto, si hablamos en la parte de los restaurantes, va a ser el cocinero, ¿no? Quizá por ahí el ayudante, pero es el que no está en contacto de repente con las personas que van a venir a llevar el alimento o el personal que va a estar en contacto de la entrega del delivery entre esos medios, ¿no? Ese es el riesgo bajo. El riesgo medio eh, son aquellos que requieren un contacto frecuente y o cercano, por ejemplo, menos de 2 metros con personas que podrían estar infectadas con COVID-19. Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser muchas veces se dice, por ejemplo, que deben tener un contacto de 2 metros, ¿no? Pero un contacto de alejado de 2 metros, pero a veces, muchas veces no se da, ¿no? Por el desconocimiento de muchas personas o por la falta de sensibilización de las mismas. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, en el riesgo medio podríamos poner a los trabajadores, a nuestro personal, que va a estar encargado de la parte de entrega, ¿no? En el mismo local. Y ojo, procuren de que este personal solamente se dedique a esa actividad, porque de repente si va a ser cocinero y a la misma vez va a ser repartidor, estaríamos jugando con la salud de las personas, estaríamos dando la imagen a las personas que vienen a comprar que tú no estás tomando medidas adecuadas. Y ojo, tienes que tener eso en cuenta. Por ejemplo, tienes que tú recuperar ahora la confianza de tus clientes. Si yo voy hoy a tu restaurante y veo que no estás tomando las medidas adecuadas, me estás dando con el guantes que de repente recibes la plata, estás recibiendo mi comida y así me lo estás entregando. De repente yo digo, ¿no? En mi parte yo no recibiría ya tu comida, ¿no? Entonces, deberemos nosotros, así como se está trabajando en el sector turismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lleguen más turistas y tengan la confianza de que aquí en Perú se está tomando los protocolos necesarios? Entonces, en este caso, nosotros también como restaurantes tenemos que recuperar la confianza de nuestros clientes. No vaya a ser que por ahí una grabación en las cuales muestren a tu local cómo tú estás trabajando y eso te pueda dar la desconfianza de tus clientes. Por ejemplo, acá pone un ejemplo, acá por ejemplo de riesgo medio en esta norma, que podrían ser, dice, los policías, las fuerzas armadas que prestan el servicios en el control sanitario, ¿no? Trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, seguridad física, de vigilancia, ¿no? Si nosotros tenemos de repente un personal de seguridad y atención al público, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que estamos refiriendo, ¿no? El personal que está atendiendo al público, ¿no? Y en este caso, si nosotros nos enfocamos más a los restaurantes, va a ser aquellas personas que tengan contactos con los clientes en la entrega, en la parte del despacho, ¿no? Acá, por ejemplo, centros financieros, supermercados, entre otros. Ahora vamos a ver lo que es el riesgo alto de exposición. ¿Quiénes están en esta categoría, no? Entonces, ya hemos visto en el riesgo medio son aquellos que por lo menos de 2 metros de distancia están en contacto con alguna persona. Los que están en riesgos altos son, acá lo menciona en la norma, ¿no? Trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas. Por ejemplo, trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de pacientes de COVID-19. Trabajadores de salud de ambulancia que transportan pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID. Trabajadores de limpieza, que aquí esta parte lo menciona, conductores de ambulancia, trabajadores de funerarias o involucrados, ¿no? Aquellas personas que trabajan con la cremación o con el entierro de cuerpos de personas de diagnóstico o sospecha de COVID al momento de su muerte. Bueno, en esta parte de aquí lo que nosotros estamos viendo es que estas personas, bueno, nosotros no tenemos así un contacto alto porque nuestros trabajadores, quizá más que todo el personal que va a estar, se podría decir, en desconfianza, ¿no?
va a ser el que atiende al público y el que hace la entrega a delivery, ¿no? Porque tú no vas a poder saber que el que te está llamando de repente tiene COVID-19, ¿no? Y bueno, a veces la mala fe, ¿no? Que no le importe la salud de los otros puede afectar a tu trabajador. Y entonces en este caso debes de tomar en cuenta el aplicativo que hizo el Estado, ¿no? En el cual está mostrando de repente ahí en algunas áreas de influencia que tú puedas tener más cuidado, ¿no? Con las personas que están llamando de ese lugar, ¿no? Darle los EPPs necesarios, siempre monitorear a nuestros trabajadores. Entonces, eso va a ser esa parte de ahí, el trabajo con riesgo potencial. Y más que todo, para los restaurantes se va a aplicar los que son de riesgo bajo y los de riesgo medio. Y aquí hablamos de riesgo muy alto, ¿no? Otra categoría más, con estas son 4, que son los trabajos con contacto directo con casos de COVID-19. Ejemplo, ¿no? Trabajadores de salud que realizan la toma de muestras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacer las pruebas serológicas o las pruebas moleculares, ¿no? Y otra definición, hasta ahí acabamos con los 4. Entonces, en nuestro plan yo les recomiendo que podrían considerar los que son de riesgo bajo y los de riesgo medio, ¿no? Los que la parte de lo otro que hemos visto de riesgo alto y muy alto van a ser más que todo para el área de salud, ¿no? Que ellos sí, ¿no? Sí o sí, o sea, tienen que categorizar a su personal en estas categorías. Otro que vamos a ver es el responsable de seguridad y salud de los trabajadores, que va a ser el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco del riesgo del COVID-19. En este caso habla que debería de haber un profesional, ¿no? En este caso mínimo se podría decir un médico, pero a veces es un poco difícil pedir a los restaurantes que puedan tener un médico. En este caso, la labor de responsable de seguridad y salud en el trabajo es el mismo dueño del negocio o el mismo empleador, ¿no? Otro, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva, ¿no? Toda esta parte es más que todo aplicarlo, todo esto lo que estamos viendo en un plan es para prevenir el contagio a nuestros trabajadores. Bueno, vamos a ver ahora los lineamientos preliminares, ¿no? Acá dice, y ustedes esto quiero que me tomen mucha atención, no te duermas. Dice acá, previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. O sea, estamos en la obligación. Tú no puedes abrir tu negocio sin la presentación de tu plan de manera virtual. El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe especificar, dice. Atención, dice, ¿no? Acá, ¿qué debemos de poner en nuestro plan? Y ojo, que no se nos vayan esos detalles, ¿no? Ya que solamente este caso no es un formulario que tú llenas, ¿no? En este caso tú subes el documento y después van a hacer la revisión, ¿no? Entonces, para evitar que de repente nos hagan esta parte de las observaciones, deberá ir el número de trabajadores, el riesgo de exposición a COVID por puesto de trabajo, en este caso no muy alto, alto, mediano o bajo, ¿no? Según lo que estamos considerando nuestro trabajador, las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Entonces, ¿cómo vas a vigilar, ¿no? ¿Cómo vas a prevenir, ¿no? Ahí entra la parte de los EPPs, con el control, ¿no? De repente la desinfección, ahí. Otro también, en el 7.1.5, nos habla que todo empleador deberá registrar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo en el Ministerio de Salud, en este caso el Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19, el SICOVID. En el proceso de implementación se deberá remitir el plan por mesa de partes virtual.
En este caso, por ejemplo, habla de que todo va a ser virtual, ¿no? No va a ser en físico que te pidan tu plan. Y en este caso hay un sistema que, bueno, también lo han ido difundiendo en el mensaje de la nación del señor presidente, en el cual este es un sistema en el cual se va a trabajar todos aquellos planes, todo lo que aquello que esté relacionado con el COVID para que en este caso, ¿no? El Instituto Nacional de Salud puede evaluarlos, puede hacer las correcciones. Bueno, en sí ellos no van a hacer las correcciones porque te las van a mandar a ti, ¿no? El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo será accesible a las entidades de fiscalización como su salud. Aquí le he puesto, ¿no? Su salud es una entidad, SUNAFIL, entre otras para las acciones de su competencia. ¿En qué se refiere aquí, entre otras? ¿No? Se refiere a los gobiernos, ¿no? En este caso, tu municipalidad de distrito te puede venir a supervisar. Ellos también están en la obligación del cumplimiento de esta norma. Listo. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice no va a establecer los distintos medios para que todas estas personas fiscalizadoras, estas entidades, puedan acceder a tu plan. Los lineamientos. En este caso se trabaja con 7 lineamientos en las cuales el lineamiento 1, que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El 2 es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El lineamiento 3, el lavado y desinfección de manos obligatorio. 4, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro del trabajo. El otro que es las medidas preventivas de aplicación colectiva, las medidas de protección personal, la vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Entonces vamos a ir con la parte 1, que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En este apartado nosotros debemos de asegurar superficies libres de COVID-19, nos dice. Entonces, ¿cómo tú aseguras, no? En este caso, por ejemplo, como ustedes ven al lado, esto es de una empresa en las cuales hace fumigación de ambientes. Eh, Tú debes contratar los servicios de la fumigadora que de tu preferencia y las cuales te brinde el certificado, ¿no? Que tenga una resolución ministerial. A ver, por ejemplo, aquí está, ¿no? A ver un momento. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, este es de una empresa, ¿no? Servicio de saneamiento ambiental, en este caso ese es el nombre, ¿no? Correcto. Para el reinicio de trabajos usamos productos autorizados por DIGESA, dice, ¿no? Tienes que ver que estos productos sean autorizados por esta entidad, que es la Dirección General de Salud Ambiental. También que cuente con la autorización del Ministerio de Salud. No basta que sea empresa y ya te brinde, ¿no? Tú tienes que pedirle qué cosa. A ver, muéstrame tu autorización del Ministerio de Salud. Entonces, él te tiene que mostrar con una resolución directorial en las cuales te muestre, ¿no? Y te diga, aquí está, esta es mi resolución y tengo permisos para operar. Tienes que tomar en cuenta eso, porque no vaya a ser que te hagas engañar y puedas hacer doble gasto. Y en este caso, por ejemplo, la desinfección, eh, por ejemplo, este es de una empresa, ¿no? En las cuales hace este servicio de desinfección y fumigación y las cuales, por ejemplo, siempre tienes, incluso tú mismo, tú puedes ver su resolución directoral regional escribiéndolo, ¿no? En Google, entonces puedes ahí acceder y verificar si es que es verídico lo que te están diciendo. La desinfección del ambiente debe ser aplicado, en este caso, a mobiliario, equipos, útiles de escritorio, vehículos, entre otros, ¿no? Y aquí establecer la frecuencia de desinfección. En esta parte, por ejemplo, puedes tú consultar a la empresa fumigadora el periodo que, por ejemplo, tú debes colocar en tu plan, ¿no? Entonces, hay empresas que ya se dedican años en esto y ellos te pueden dar esta información, ¿no? O en este caso, poder llamar, en este caso, a una empresa, ¿no? Eh, Preguntarle, ¿no? Estoy desarrollando mi plan
y quisiera saber cuánto tiempo tú me recomiendas para la fumigación de mis ambientes, ¿no? El lineamiento 2 es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Aquí lo puse los 4 apartados importantes, que primero es identificar el riesgo de exposición de cada trabajador que labore en su empresa, ¿no? Entonces hacer un listado en los cuales, por ejemplo, Juan Villegas, ¿no? Ya trabaja en el área de cocina, ¿no? Entonces, al costado, ¿no? Hay un formato que vamos a ver, darle su condición, ¿no? Su nivel de riesgo. Otro que también pide en este lineamiento es la aplicación de la ficha de sintomatología de COVID-19. Asimismo, el control de temperatura corporal en el momento de ingreso. Si hablamos de control de temperatura, significa que debes de comprarte esas pistolas que detectan el calor, ¿no? Las cuales tú puedas ver que no sobrepase los 37 grados. Otro también, la periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19. Esto también debe estar establecido en el plan de vigilancia, prevención y control. Entonces, en este caso, tú deberás hacer un trabajo conjunto con el centro de salud más cercano, en las cuales puedan ayudarte a ti como negocio para que tú puedas desarrollar, hacer estas pruebas, ¿no? A tus trabajadores. No puedes desarrollarlo de manera mensual, de repente semanal. Va a depender mucho, ojo, ¿no? A tus ingresos también, ¿no? Que tú tengas. No se te ocurra poner semanal y después no lo vayas a cumplir. Entonces siempre pon lo que vas a poder cumplir, ¿no? Porque de repente estas pruebas, bueno, quién sabe, no va a salir un decreto, sí van a dar las pruebas, pero de repente van a tener un costo para aquellas personas que están con negocio, a las personas que están con alguna empresa, entre otros, ¿no? Entonces la ficha de sintomatología es esta, ¿no? Esta ficha de sintomología para regreso al trabajo tiene carácter de declaración jurada. Entonces en este caso tú deberás llenar esta ficha a tu trabajador y en las cuales, por ejemplo, dicen, ¿no? Acá he recibido la explicación del objetivo de esta evaluación. Pones acá la empresa o entidad pública, el RUC, apellidos del trabajador, área de trabajo, DNI. Entonces aquí, ¿qué deberá declarar el trabajador, ¿no? En los últimos 14 días calendarios ha tenido algunos síntomas, sensación de alza térmica o fiebre, pondrá, ¿no? Sí, no, igualito. Por ejemplo acá, ¿no? Igualito, ¿no? Tos, estornudo, sí, no, pondrá también, ¿no? Es expectoración o flema amarilla o verdosa, pondrá sí o no. Contacto con personas con un caso confirmado de COVID, pondrá sí o no. Está formando alguna medicación, está tomando, ¿no? Alguna medicación, en este caso también deberás rellenarlo. Esto es de carácter de declaración jurada y en las cuales deberás tú hacer que realice la firma, ¿no? En este caso se desarrolla esto para que tú no tengas problemas y para que tampoco tu trabajador tenga problemas. ¿Por qué? Porque si tú de repente se detecta que tú no estás aplicando estos protocolos y, y en estos lineamientos y después de repente tu trabajador ha sido detectado pero tú no lo has consignado, no has hecho el llenado de las fichas, entonces tú vas a recurrir a unas sanciones, ¿no? En este apartado del 7.222, 7.222, dice, ¿no? De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo, ¿qué debemos hacer, no? De repente entra con 39 grados, imaginemos. ¿Qué debemos hacer? Aplicar esa ficha que hemos visto, la ficha epidemiológica, aplicación en este caso de prueba serológica, en este caso deberás coordinar. En esta normativa no detalla mucho este procedimiento en las cuales es la adquisición de estas pruebas serológicas o moleculares. Entonces deberás coordinar bien con tu centro de salud más cercano cómo vas a poder hacer la gestión o cómo ellos podrían colaborarte a ti para hacer la aplicación de estas pruebas, ¿no? Otro que es la identificación de contactos en domicilio, ¿no? Quiénes están, cuántos familiares tiene,
entre ellos, ¿no? Porque de repente ellos también han podido ser foco de infección, ¿no? De repente ya les ha contagiado tu personal que trabaja en tu empresa. Otro es comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondientes. Esto más que todo es, por ejemplo, parece que lo han enfocado a empresas grandes, ¿no? Que sí pueden eh, adquirir estas pruebas serológicas, pero en este caso, si tú eres restaurante, ¿no? Entonces deberás coordinar con tu establecimiento de salud más cercano. En el lineamiento 3 habla de lavado y desinfección de manos, en las cuales, como mínimo, tú deberás asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado. Tú debes de tener un punto de lavado de manos para tu personal, ¿no? Sería un poco loco que no tengas un punto de lavado de manos, ¿no? En este caso deberás proveer alcohol en gel y jabón líquido. El lineamiento 4, que es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. En este caso, como habla, ¿no? Sensibilizarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos de repente para que cumpla nuestro trabajador con las medidas que se están adoptando? Entonces vas a tener que realizar acá una exposición de información sobre el coronavirus y medios de protección laboral. Estas actividades, por ejemplo, te piden, ¿no? Se podría decir de capacitación. Podrías desarrollarlo tú de manera virtual, ¿no? Evitar siempre que lo desarrolles de manera presencial. Puedes utilizar medios como el Zoom, por el Meet Google, entre otros, y exponer, ¿no? Y tener evidencias de que tú has hecho la capacitación correspondiente, ¿no? Entonces no solamente vale escribirlo en papel y no hacerlo. Otro que es exponer la importancia del lavado de manos, cómo debemos de toser, cómo debemos de estornudar, todo, ¿no? Explicarles cómo debe ser el flexionamiento. O sea, también el uso de mascarillas obligatorios, ¿no? Porque es importante que tu trabajador use las mascarillas, sensibilizarlo en esa parte. Otro también, el reporte de la sintomatología, ¿no? Porque a veces muchos trabajadores de repente pueden ser que no te digan la verdad, eh, puedan mentir quizá en su ficha de sintomatología, pero tú debes sensibilizar, ¿no? Que el daño no es para ti, ¿no? No es para él, es para él y para su familia, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros deberemos de tomar más hincapié. Otro, facilitar los medios para responder las inquietudes y educar permanentemente en algunas medidas, ¿no? De repente se descubren algunas cosas, algunos medios quizá de repente, ¿no? De unos medios de contagio, ¿no? Que de repente se publiquen en la OMS o entre otros medios. La parte del lineamiento 5, que son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Esto se debe asegurar los ambientes adecuadamente ventilados, se deberán abrir en este caso las ventanas, si posees una puerta, no deberás cerrarla, los ambientes deben estar ventilados, ¿no? Ya que esto, por ejemplo, puede ser un medio beneficioso porque de repente las gotículas se pueden quedar suspendidas en el aire, quizá, ¿no? Imaginemos, ¿no? Como el medio de transporte va a ser el aire, es como las nubes, ¿no? Por ejemplo, tú ves una nube, son gotas, pequeñas gotículas en suspensión. Entonces, por eso aquí se pone los ambientes ventilados. La renovación cíclica de volumen de aire, ¿no? En este caso, procurar para no tener, bueno, si tienes un ventilador, mejor, ¿no? Qué mejor ponerlo para que asegures la ventilación. Asegurar el distanciamiento de 1 metro. El uso de protector respiratorio, en este caso, el FFP2 y el N95 es exclusivo para trabajadores de salud, ¿no? Entonces deberás de ver otras mascarillas, ¿no? Porque esos son exclusivos para el sector salud. Entonces, más que todo, por no de repente tú dices, no, yo quiero usar eso, el gobierno lo hace por el medio de que no se agoten también para los doctores, ¿no? Que están trabajando actualmente. Dice, ¿qué más? El distanciamiento de 1 metro siempre respectivo. Tanto, ¿no? Si posees ascensores, vestidores, cafetines, siempre asegurar este distanciamiento.
Las reuniones de trabajo y o capacitación, preferentemente siempre virtuales durante el estado de emergencia o posteriores. Aquí hablamos un poco de los pediluvios, en las cuales se habla acá de lo que es la limpieza y desinfección de calzados, en los cuales tú deberás tener un pediluvio de entrada con una solución de cloro adecuada. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del ingreso, por ejemplo, ¿no? de tu personal a tu establecimiento de trabajo, ¿no? Entonces, primero, realizar la toma de temperatura, proveerle los medios de desinfección, puede ser alcohol en gel, utilizar un pulverizador, en este caso, para la desinfección de los calzados. Aquí está el pediluvio, bueno, en este caso lo puso de esta manera, pero recomendablemente hay unos pediluvios más son como cajitas en las cuales está este absorbente, ¿no? Y garantizar también el lavado de las manos, siempre. Listo, ¿qué más? Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida en el centro de trabajo. Si tú vas a repartir en tu mismo local, entonces deberás tomar medidas adecuadas. En este caso, puedes hacer las señalizaciones correspondientes y puedes consignarlo en tu plan, ¿no? Porque esto sería muy bueno que tú consideres esto en tu plan, que el distanciamiento va a ser de 1 metro y poner, ¿no? los marcadores correspondientes. Entonces, siempre también repitiendo, en los módulos anteriores se ha hablado que deberás siempre hacer que todos tus clientes tengan mínimo la mascarilla, ¿no? Tú no podrás atender en este caso a las personas que no vengan con este implemento. Otro también evitar que el producto caiga en el piso. Deberemos de tener una mesa como mínimo, ¿no? Para poder entregar nuestro producto, ya que si lo hacemos de repente, lo ponemos en el piso, puede ser llevar el coronavirus. ¿Por qué? Porque también el virus se puede almacenar en los materiales particulados que quedan en el piso. Otro más, queda más, generar mecanismos para prevenir el contagio, ¿no? En este caso, ¿no? Poner algunas barreras en las cuales de repente quizá tu trabajador no pueda tener, cuando esté hablando con tu cliente, poner una pequeña barrera para que solamente la parte de cuando recibes el dinero, o en este caso sea por Yape o sea otro medio de pago por tarjeta, no tenga contacto, ¿no? Ya que de repente, si es sin esta barrera, tu trabajador pueda, imaginemos, ¿no? Puedes llegar a ser infectado por la clientela, ¿no? Establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal usados, de material descartable posiblemente. En este caso debemos tener, que hemos hablado en el módulo 4, un contenedor para materiales, en este caso de peligrosos, ¿no? En este caso las mascarillas que se utilizan, las cofias, entre otros, ¿no? El lineamiento 6 habla sobre las medidas de protección personal, en las cuales nos dice que el empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal. Este uso de equipos, en las cuales ya hemos mencionado que es el FPP2 y el N95, es especialmente para personal de salud con alto riesgo de exposición. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué equipos de repente debe de usar de cada uno de los riesgos en los cuales hemos hablado? Por ejemplo, lo que es en riesgo bajo, mínimo una mascarilla. En este caso quiere decir que tu cocinero, así que esté dentro de la cocina, deberá usar su mascarilla. Los de riesgo mediano, por ejemplo, también deben usar solamente la mínimo, ¿no? La mascarilla. Y en este caso también debes considerar el protocolo que hablaba también sobre el delantal y el de la cofia, ¿no? En este caso algunas partes se complementan, como verás, ¿no? En el protocolo del produce hablaba del delantal, ¿no?
los guantes, la cofia. Y en este caso, más que todo en este lineamiento, habla de estos dos, ¿no? Y en este caso, si nosotros categorizamos tenemos una categoría de riesgo alto, podremos poner acá, ¿no?, el respirador N95, las gafas de protección, los guantes para protección biológica, los trajes para protección acá biológica, en este caso los guantes, en este caso las prendas, ¿no?, delantales, y la bota para protección biológica. En este caso, por ejemplo, tú puedes adicionar alguno de estos elementos a tu trabajador para que puedas asegurar la mayor seguridad, ¿no? Darle también, en este caso, el ánimo, ¿no? Porque acá también habla mucho de la salud mental y esto puede darle más seguridad, confianza a tu trabajador. Esto, por ejemplo, era, ¿no?, lo que estábamos viendo del protocolo en las cuales siempre deberá de lavarse, verificar, en este caso, ¿no?, que cuente con la indumentaria, más que todo en este caso para los procesos de cuando haces la adquisición de una mercadería. Algún momento. Haces la adquisición de una mercadería, de eso se habla más que todo en el otro protocolo que hemos visto para obtener permiso de produce, los cuales deberá tener, ¿no?, su cofia, su mascarilla y en este caso incluso botas, ¿no? Y luego que se deberá, en la área habilitada, se deberá desinfectar, habilitar un punto para los desechos de los EPPs, ¿no? Y disponer soluciones desinfectantes. Eliminar siempre los empaques que no son necesarios, ¿no? Realizar la desinfección de delantales, en este caso se refiere, desinfección de los empaques externos, usar delantales en todo momento en esta operación, en este caso cuando ya se ha adquirido y se va a disponer a su almacenamiento, el distanciamiento social y evitarnos tocarnos la boca, la nariz y los ojos. Igualito, siempre que ya estemos en la etapa de almacenamiento, se deberá realizar la limpieza y desinfección del área y los implementos utilizados, retirar el delantal usado y transportar y distribuir todo lo que hemos adquirido, ¿no?, del mercado o del supermercado. Los riesgos, ¿no?, siempre debe ser no contar y utilizar inadecuadamente EPPs, no lavarse y desinfectarse las manos, no quitarse, lavarse y desinfectarse ni almacenar su delantal usado, no contar con una zona de desechos. En este caso deberás de contar, ¿no?, este contenedor para tus residuos peligrosos, no desinfectar ni eliminar los envases en los que han llegado los alimentos. Debes adquirir un pulverizador en este caso, ¿no?, para poder hacer la desinfección de los empaques. Último, el lineamiento 7, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, habla de que el profesional de la salud del servicio de seguridad es el responsable que se realice la toma y registro de temperatura de cada trabajador. En este caso, si tú no estás en la posibilidad de tener este personal, puedes hacerlo tú mismo, ¿no?, que eres el gerente o el dueño del negocio. En el plan de prevención deberá considerar las medidas de salud mental, dice, ¿no? ¿Cómo vamos así nosotros a animarlos? Porque a veces la preocupación puede ser un punto en contra de nosotros, tanto en la eficacia que puede tener nuestro trabajador. Entonces deberemos de darle ánimo, ¿no? Hacer una pequeña charla por Zoom, por Meet, todo eso, ¿no? ¿No? Prestar siempre particular atención a los trabajadores que tengan alguna discapacidad. En caso de presentarse, dice acá, ¿no?, un brote, ¿qué hacemos, no?, si se presenta un brote? La autoridad sanitaria correspondiente comunicará inmediatamente al SUNAFIL. Nosotros deberemos, si tenemos un caso, en este caso positivo, debemos comunicar al SUNAFIL a efecto de también de que cumpla, ¿no?, con la Ley General de Inspección en Trabajo. Y este es el trabajo que deberemos de realizar, ¿no? Entonces, el SUNAFIL también debemos ya trabajar juntamente con ellos. Entonces, los cambios que se han desarrollado en estas dos resoluciones, en la pequeña modificatoria, se ha adicionado este apartado, que es muy interesante y que no estaba consignado en la RM 239, que inmediatamente identificado, dice, ¿no?, que el caso confirmado del personal responsable de la atención procede a registrar a través del llenado de ficha de investigación clínico epidemiológico de COVID-19 en este link, ¿no?
Entonces, en este link tú ingresas, en este caso, ¿no? Cuando ya hayas tenido los permisos, se te hayan habilitado, tú deberás registrarlo acá, ¿no? Todos estos, en este caso, entrar tu usuario y tu contraseña. Y después de eso, de haber registrado que es tu obligación como empleador, registrar en este sistema del Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? Prevención y Control de Enfermedades, eh, deberás, dice acá, ¿no? En el apartado 12, que durante esta emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, dicho seguimiento será por el personal de salud del servicio, en este caso no puede ser tú el encargado, en coordinación competente con la DIRIS, DISA, la Dirección General de Salud Ambiental, la Gerencia Regional de Salud Ambiental, que es también la GERESA. El primer día, ¿no? Dice, se realiza una visita domiciliaria y los siguientes podemos hacer un control por llamadas telefónicas, ¿no? Ver cómo está su estado de salud, si se está recuperando, entre esas preguntas, ¿no? Otra disposición complementaria que se dio, que es autorizar a las empresas públicas, privadas, a las CIPRES públicas o privadas, a realizar las pruebas serológicas única y exclusivamente para los trabajadores a su cargo. En este caso no se deberá de comercializar a terceros, ¿no? No podríamos hacer esto un mercado, ¿no? Para que te hagas tu prueba de COVID. Y siempre los resultados, si se ha hecho una prueba, de repente has tenido los medios para desarrollar en tus trabajadores, deberás registrarlas en el SIC COVID-19. Durante la vigencia de emergencia sanitaria, ¿ya? En el apartado sexto, las entidades públicas privadas entonces deberán aplicar el anexo 1. Este anexo 1 es el que les hablaba, en las cuales eh, es manejado por el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En este caso tenemos el responsable de seguridad y salud del trabajo, que puede ser el empleador, como les estaba diciendo, el licenciado en enfermería o el médico. Y en este caso vamos a tener distintos centros de trabajo. El centro de trabajo tipo 1, que no están incluidos en el DS, la 00398, y otro, por ejemplo, también el tipo 2, en las cuales el centro de trabajo no está incluido entre estos, ¿no? Entonces otro es el centro de trabajo tipo 3, que permite de 21 a 100 trabajadores, el otro permite solamente hasta 20 trabajadores, que más o menos es el estándar, ¿no? Que en las cuales se suele tener en los restaurantes. Lo que otro también el centro de trabajo tipo 4, que son de 101 a 500 trabajadores, y el centro de trabajo tipo 5. Y en este caso, por ejemplo, en esta parte donde podemos leer, ¿no? En caso de la empresa hasta 20 trabajadores y actividades consideradas en el DS 00398, el empleador podrá solicitar la consultoría a un profesional de especialidad de salud ocupacional o centro de prevención, en este caso al CEPRIT, ¿no? De salud. En este caso, si tú te fijas acá, la parte del asterisco está marcada en esto, ¿no? En este caso, el empleador, eh, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes menos de 20 trabajadores, deberás siempre consultar la consultoría de un especialista, ¿no? No puedes tú tomar solamente las decisiones, ¿no? Que se puede desarrollar con un trabajador. En este caso, solamente me estoy basando en esta parte en las cuales tú deberás eh, ver, ¿no? Hacer cumplir este anexo 1 para que puedas tú hacer correctamente la aplicabilidad de este documento. Bueno, eso sería parte de los lineamientos de la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de riesgos de exposición a COVID-19. Bueno, vamos a seguir. Hasta el momento les damos gracias por seguir viendo estos videos. Y cualquier duda o comentario puedan dejarlo aquí en los comentarios de YouTube para nosotros poder absorberlo.
Que tengan buen día, gracias por acompañarnos en este curso gratuito.